Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Primeramente pidámosle perdón a Dios por tantas ofensas que le hacemos. Amén. Para que Él tenga misericordia de nosotros y nos perdone. En días pasados ya habíamos hablado respecto a las profecías, pero quise ampliar el mismo tema un poquito más para que nos quede más claro y nosotros podamos darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Amén. Tiempos proféticos le hemos llamado a este tema. Y empezamos allí en Mateo 24:1 en adelante. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Esto sucedió 70 años, después de Cristo, después de que Jesús se fue. En una guerra con un general romano, quemaron el templo y lo destruyeron. Como había mucho oro, la palabra nos indica que se fue entre las piedras y tuvieron que quitar piedra por piedra para que pudieran sacar el oro. Como dijo Jesús, esto sucede 70 años después de que Jesús se va. Amén. Dice también el 3. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Amén. Esto ya ha sucedido. Ya ha habido muchas personas que se han hecho llamar que son el Mesías, que son Cristo, que son Jesús. Por lo menos yo sé de 6 personas. No sé si a ti te ha tocado escuchar que alguien se ha hecho llamar Jesús de Nazaret, que ya ha venido. Amén. Pero también nos dice el 6: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amén. Todo esto que nos indica aquí la palabra de Dios en Mateo 24:6-8 está pasando en este momento al mismo tiempo. Hambre, rumores de guerra, guerras, terremotos, pestes. Todo esto está pasando ahora en el mundo. Pero está bien. Podríamos decir, guerra siempre ha habido. O sea, no hay diferencia. Toda la existencia de la humanidad ha habido guerras. Nunca de la forma que está pasando, y que todas las cosas se estén cumpliendo al mismo tiempo, con los terremotos que hemos visto, las pestes, la mortandad de personas que están muriendo por hambre, y tantas cosas que están pasando en el mundo, que hoy están pasando en el mismo momento. Pero bien, vamos pensando que no es suficiente para que nosotros comprendamos que la venida de Dios está cerca. Entonces vámonos a Daniel. Amén. Daniel 12, 1-4 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. Dice: muchos de los que duermen serán despertados, todos los que ya murieron en Cristo. Pero también nos dice aquí la palabra de Dios, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, está hablando del enemigo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces. En aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos, en el libro. Amén. ¿Cómo nos hallamos nosotros escritos? Cuando nosotros
pasamos a ser bautizados en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por eso es importante el bautismo. Y dice que serán despertados, unos para vergüenza y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice que otros para vida eterna. Amén. Pero también dice aquí el 4. Pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Amén. Y correrán de aquí para allá, en lo que hablábamos en el otro video, que la gente vuela a las diferentes partes del mundo, o sea, la gente se mueve de aquí para allá y de allá para acá. Y vemos que la ciencia se ha aumentado en gran manera. Se ha aumentado de tal manera que nos quedamos sorprendidos. Entonces la palabra de Dios habla de una semana, la semana 70, que son 7 años, la semana 70 de Daniel. Amén. Entonces, eso es lo que está por suceder. Estamos cerca de que esa semana 70 empiece a concluir. Serían 7 años. Amén. Y la palabra de Dios dice, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y eso lo estamos viendo nosotros ya en este momento, que la ciencia se ha aumentado en gran manera. Pero si vamos ahí, Apocalipsis 13, 16 y 17, dice la palabra de Dios, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí, amén. Dice el 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Amén. Aquí la palabra de Dios también nos está diciendo en Apocalipsis 13, 16 y 17, nos está indicando que en los postreros días la gente será marcada. Y hoy nos damos cuenta que este evento ya se está llevando a cabo delante de nuestros ojos. Si vemos lo que dice Daniel 12:4, que la ciencia se aumentaría, ya lo estamos viviendo. ¿Y eso es para cuándo? Para el final de los tiempos. Y si aquí vemos también que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 13, 16 y 17, que en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, la gente sería marcada. Y esto lo estamos viendo nosotros, que en muchas naciones del mundo ya están marcando a las personas. Se le está poniendo ese chip en la frente o en la mano derecha. Amén. Y es un chip inteligente que va a ayudar incluso para que la gente sane. Entonces, ¿estamos viviendo los tiempos finales? ¿Sí o no? Es importante que analicemos y veamos. La palabra de Dios no fue escrita ayer para que nosotros veamos esto. La palabra de Dios fue escrita hace muchos años. Y hoy está sucediendo lo que hace muchos años escribieron los santos apóstoles y profetas de Dios. Amén. Pero si vamos al 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿de cuál marca está hablando? De la que nos habla Apocalipsis 13. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciada puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios respecto a este tema. Entonces, pero también vamos viendo aquí 16:2, dice Apocalipsis 16:2, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraron su imagen. Amén. Dice la palabra de Dios, pues, que todo aquel que sea marcado arderá en el fuego por una eternidad. Y hasta donde nosotros tenemos conocimiento, cuando tú ya eres marcado con este chip inteligente, o en tu mano, en tu frente, y te lo quieres quitar, ya no vives para contarlo. Ese tema te concluye.
Entonces, por eso es importante que tomemos una decisión, y esa decisión se debe de tomar hoy. Si vas a seguir a Cristo, debemos de prepararnos para lo que viene. Pero si no vamos a seguir a Cristo, entonces ya sabremos lo que va a pasar también. Amén. Entonces, es importante. La decisión la debemos de tomar hoy, tú y yo y todos. Porque yo no soy mejor que tú. Soy pecador igual que tú y falto delante de los ojos de Dios. Pero tenemos que pedir perdón, tenemos que venir a Cristo. Tenemos que decirle al Señor que tenga misericordia. Amén. Y no va a ser por lo que hagamos nosotros. Vamos a ser salvos por su misericordia. Pero debemos de ser esforzados, porque la palabra de Dios dice: sed santos como yo, porque yo soy santo. Amén. Bien, vamos a Ezequiel. Entonces aquí estamos viendo que lo que dice la palabra de Dios en Daniel y lo que dice en Apocalipsis se está cumpliendo delante de nuestros ojos. O sea, es una realidad. O sea, no es una historia que está escrita en la Biblia, no. Tú y yo lo podemos ver con nuestros propios ojos y nos podemos dar cuenta que efectivamente ya están marcando la gente, y que la ciencia se ha aumentado y que la gente corre de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, ¿en qué tiempos estamos? Estamos viviendo en el final de los tiempos. Así es como lo dice la palabra de Dios, y así es como se puede constatar si nosotros le damos lectura. Pero bien, vamos a Sofonías. Y esto es algo que está pasando delante de nosotros en este momento. Todos sabemos, o si ves las noticias, te darás cuenta que Israel está tomando a Gaza. Y esa es una profecía también que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y dice Sofonías 2, 1 al 5, dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová, porque Gaza será desamparada, Escalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es en contra de vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Haré destruir hasta no dejar morador. Amén. Lo que nos dice Sofonías 1 al 5 aquí en la palabra de Dios es exactamente lo que en este momento, hoy, y que empezó hace días, está sucediendo en Gaza, que son los filisteos. Amén. Gaza está siendo destruida y va a ser tomada y va a ser desolada, como lo está manifestando aquí la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que las profecías de la palabra de Dios se cumplen delante de nuestros ojos. Amén. Pero bien, vamos a Ezequiel. Ezequiel 11, 17 y 18. Dice la palabra de Dios: di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré en las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel, y volverán a ella y quitarán de ella todas sus idolatrías y sus abominaciones. Amén. Aquí la palabra de Dios está diciendo a través del profeta Ezequiel que ellos volverán a su pueblo, que ellos volverán a Israel. En ese tiempo, cuando está hablando el profeta Ezequiel, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos estaban en Babilonia, exiliados en Babilonia, hasta que Irán
los rescató en aquel tiempo. Entonces cuando vuelve Daniel a Israel y construyen el templo, y que posteriormente viene Jesús. Amén. De ahí está hablando. De ahí le está diciendo que van a volver a Israel. Amén. Y esto sucedió. Pero si vamos a Ezequiel 38, nos vamos a dar cuenta, porque la palabra de Dios habla de una guerra que se va a llamar Gog y Magog, en donde va a participar Rusia. Pero vamos dándole lectura. Amén. Vamos dándole lectura a Ezequiel 38, 1 en adelante, 1 al 16. Dice: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, profetiza contra él. Y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tu quijada, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, con pavases y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus, Fan, con ellos todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas las tropas y muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitando, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. ¿Sí? Aquí está diciendo que va a venir a una ciudad que ha sido recogida de muchos pueblos. Israel fue recogida de donde estaba esparcido en el mundo, porque Israel no era nación en 1948. 15 de mayo de 1948, Israel vuelve a ser nación, y es el reloj profético de Dios. Amén. Dice que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón, y cubrirás mal pensamiento, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Amén. Está hablando primeramente de Rusia, que va a ser obligado a ir a pelear en contra de Israel. Amén. Dice, en un lugar que tiene riquezas. Aquí van a ir a robar a Israel. Cuando Ezequiel profetiza el regreso de Babilonia, de Israel, cuando estaba en el exilio, estaba hablando que era una tierra desértica, una tierra que no tenía vida. Pero cuando Ezequiel 38 está declarando, está hablando de una nación próspera, de un lugar que tiene riqueza. Y Israel, en el 2015 descubrieron gas natural, tienen petróleo, es una nación muy inteligente, tiene tecnología muy avanzada, es una nación pequeña pero muy potente, muy rica. Entonces, ¿a qué van a ir ellos? Van a ir a robar. Amén. Entonces vendría esa guerra que se llama la guerra de Gog y Magog, que los escatólogos hablan que sería la tercera guerra mundial. Amén. Bien, dice el 39, 8 al 10, dice: he aquí viene y se cumple, y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado,
Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, pavases, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Dice la palabra de Dios. Dice, no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que los robaron, dice Jehová el Señor. El profeta Ezequiel está hablando aquí 600 años antes de que Cristo viniera, de este tiempo. Entonces en aquel tiempo no se hablaba de bombas nucleares, ni de misiles, ni de todas esas cosas. Pero bueno, en esta lectura, si tú lees Ezequiel 38 y 39, podrás darte cuenta que el profeta trata de explicar de algo que va a pasar. Y aquí dice que por 7 meses Israel tomará lo que le habían robado y lo que ellos traían, ¿sí? Y se quedará con ellos. Y dice que quemará de las armas que ellos traían. Si fuera de madera, no les durará tanto. Entonces está hablando de un armamento que se está utilizando hoy en el mundo. Entonces aquí dice que Rusia viene del oriente y Rusia está completamente al norte, de Israel. Si tú lo ves en el mapa, te darás cuenta que la ciudad más importante que está es Rusia. Entonces la palabra de Dios dice que Irán, Rusia, Libia, Turquía, Armenia, sur de Rusia, Sudán, son ciudades, son naciones que se unirán para ir en contra de Israel. Y en este momento eran naciones que no tenían mucha comunicación entre sí y que están en unos momentos críticos económicos. Rusia por las sanciones, Irán por las sanciones, Turquía y las otras naciones pues apenas están queriendo salir adelante, apoyados por Rusia. Entonces ya se está dando esa relación. Irán, Rusia ya hicieron un convenio y son los que irán en contra de Israel. Amén. Entonces estamos próximos a que estas cosas sucedan, y con lo que está pasando hoy con Israel, sabemos que algunos judíos, muchos judíos ya regresaron a Israel, pero algunos todavía hay entre el mundo. Con esta situación que se está dando en Gaza, habrá en contra de los judíos odio, rencor por muchas personas, aparte de los árabes. Se está generando un odio hacia Israel que el 90% de las naciones no le apoyan ya a Israel por las acciones que está llevando en Gaza y que sigue llevando, pero son profecías, son mandatos de Dios que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, y que eso es lo que nos debe de invitar a nosotros a que estemos alerta y a que tengamos los ojos abiertos. Amén. Porque también sabemos que desde el tiempo de Adán a Abraham fueron 2000 años, y del tiempo de Abraham a Cristo, a Jesús, fueron 2000 años, y de Jesús a nosotros son otros 2000 años. Y en el reloj, en el calendario, de los judíos, estamos en 1983. ¿Cuánto falta para que se completen los 2000 años? 17 años. Por eso nosotros decimos que Dios está cerca. Pero está bien, vamos a ver otra cosa que también es importante y que también nos indica que la venida de Dios está cerca. Amén. Si vamos nosotros a Mateo 24:15, dice la palabra de Dios, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, dice, el que lee entienda. Amén. ¿De quién está hablando? Del enemigo, del que se va a sentar en el templo. Amén. Pero ¿qué dice Daniel 9:27? La palabra de Dios en Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando? De la bestia. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación.
y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿De quién está hablando? Sabemos que el anticristo viene, o el enemigo viene a posesionarse en el templo que será reconstruido en Israel, que precisamente está en Gaza, donde está ahorita la guerra, donde está tomando Israel. En ese espacio hay una mezquita que pertenece a los árabes, y esa es la situación. Israel necesita ese espacio para construir el templo. Entonces sabemos perfectamente que el falso profeta y la bestia le están preparando el camino al anticristo. Amén. ¿Quién es el falso profeta? La iglesia popular que encabeza el ecumenismo. Todas las religiones llevan a Dios, que esa es una mentira del diablo. Y el sistema, el gobierno que está preparando todo, permitiendo que se pueda violar la ley con las reformas a las leyes que le están haciendo, y que todo está llevando a que se permita, a que podamos pecar con derecho, con libertad. Amén. Eso es de lo que habla la palabra de Dios. Ahí dice que ese es el falso profeta. Amén. Y la bestia. Pero veamos qué dice Colosenses. Colosenses 2 al 3. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Dice, ¿cuándo va a venir? Dice, hasta que venga la apostasía. Y hoy estamos viviendo la apostasía en su plenitud. Iglesias que no predican la verdad, iglesias que llaman a la idolatría, iglesias que llaman al Dios dinero, iglesias que sus predicadores no son conforme al orden de Dios, y muchos que están negando la fe. Esta es la apostasía. Entonces dice que no vendrá. Dice aquí, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes, dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se está hablando, no va a venir Dios hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Amén. O sea, Dios no va a venir hasta que esto suceda. Pero hoy estamos viviendo ya la apostasía. Pero también luego aquí nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y cuál templo de Dios? No hay templo. Pues ese templo, el que construyó Salomón, el hijo de David, y que posteriormente, después del exilio de Babilonia, lo reconstruyó Daniel, apoyado por Nabucodonosor, que fue destruido por un general romano en una guerra 70 años después de Cristo, cuando Israel fue esparcido por el mundo. Ese templo está a punto de construirse otra vez. Está cerca de construirse. Ya tienen todo, incluso van a hacer, o ya hicieron un sacrificio
como los que hacían antes, con una vaca roja completamente. Ya tienen los utensilios, tienen el material, está todo preparado para que se construya ese templo. Y toda esta información tú la puedes encontrar en las redes sociales, y ahí te darás cuenta cuánto falta para la construcción del templo. Amén. Entonces, estamos viviendo los tiempos finales. Y también dice la palabra de Dios, que en los postreros días, los días serían acortados. ¿Por qué? Porque si no fuera así, nadie sería salvo. Amén. Y los científicos han comprobado que la Tierra está girando más fuerte, está girando más rápido, por lo tanto los días se van a hacer más cortos, los días se van a hacer más pequeños. Entonces, todo lo que está pasando nos indica que la palabra de Dios está cerca. Y también la palabra de Dios nos dice que aún las piedras hablarían. Dice, si no hay quien predique mi palabra, dice, aún las piedras hablarán. Y hoy las piedras hablan, y ya lo habíamos comentado. Hay un reloj del tiempo del fin creado por científicos. Y ese reloj se está moviendo para la medianoche. Hay tantas cosas que nos dejan claro, que nos indican que la venida de Dios está a las puertas. Por eso es importante que debemos de tomar una decisión. No es solamente lo que nos habla Mateo 24, de guerras, rumores de guerras, pestes, hambre y todo lo que está pasando ahora en el mundo, donde la violencia se ha aumentado, donde tantas cosas están pasando en nuestro alrededor. No solo eso, lo que nos dice Daniel, lo que nos dice Apocalipsis, lo que nos dice Ezequiel, de todo lo que se está armando en el mundo, lo que se está preparando, y que fue algo que fue escrito hace más de 2600 años, y que nosotros lo podemos ver hoy delante de nuestros ojos y darnos cuenta que efectivamente lo que escribieron en aquel tiempo, esas profecías, hoy se cumplen delante de nuestros ojos. Son suficientes argumentos los que estamos viendo aquí nosotros para darnos cuenta que la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores está a las puertas. Amén. Y ya nada más para concluir, vamos a darle lectura a Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al agua de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Amén. Entonces la palabra de Dios aquí nos está aclarando y nos está diciendo que vamos a ser juzgados, que los libros serán abiertos y que vamos a ser juzgados según nuestras obras. Pero también pudimos ver que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14:9 en adelante. Dice la palabra de Dios que todo aquel que sea marcado, dice que irá al lago de fuego, indiscutiblemente. Por eso es importante que nosotros tomemos una decisión, y esa decisión se toma hoy, si vamos por el lado de Cristo o vamos por el lado del enemigo. Entonces yo te invito, pues, en el amor de Cristo, a que analices estas citas que leímos y que te des cuenta el tiempo que estamos viviendo y que tomemos una decisión, si servimos a Dios o servimos al enemigo. Amén.
Ojalá y ya haya quedado un poquito más claro este estudio, que lo hacemos con mucho cariño, esperando que sea de servicio, que nos ayude pues a comprender un poco más la palabra de Dios, que sea de edificación para nuestras almas, para nuestras vidas. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y hasta el próximo video.